Vamos a iniciar entonces. Los dejo acompañados de Néstor Sánchez, quien es el director de la Maestría en Marketing y Comunicación de la Universidad de San Andrés. Hola, buenos días. Hola Teresa, gracias. Buenos días a todos y a todas por estar aquí en esta mañana fresca. Es uno de los rescates interesantes que me contaba uno de nuestros oradores, Ariel Apkiewicz. Decía, bueno, qué interesante que hoy estemos en este formato virtual, porque si no el frío nos habría jugado en contra, ¿no? En cuanto a que nos podamos reunir, ¿no es cierto? Porque da un poco de pereza, incluso estando dentro de casa o dentro de un ambiente tipo home office, bueno, nos da un poquito de pereza muchas veces, así que pero por lo demás, la mañana está muy linda. Les agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros, por estar presentes, por compartir este evento, un evento más que organizamos desde la Maestría en Marketing y Comunicación de la Universidad de San Andrés, a través de la Escuela de Negocios de la universidad, un evento de extensión en donde nos interesa compartir con ustedes, bueno, distintos temas que son tendencia o que son de interés para una porción grande de nuestra comunidad ampliada del marketing y la comunicación. En el día de hoy vamos a hablar de consumo, ¿no? Qué temática tan interesante, ¿no? Porque están pasando cosas en el consumo, ¿no? No solamente por la pandemia, sino también por la situación económica, por varios factores que nuestros oradores nos van a contar hoy. Y la idea es tratar que, más allá de contar, armar un debate y conseguir un rescate de estas, digamos, de estos datos y llegar a algunas conclusiones que nos puedan, como les decía, resultar útiles a todos los que estamos dentro de este rubro, ¿no? Entonces, en el día de hoy el título de la reunión de hoy es Consumo 2021 y más allá. Queremos hablar de coyuntura, disrupción y tendencias, hábitos, valores y relaciones con las marcas, porque ahí también hay otra cuestión, ¿no? Ok, hay cambios en el consumo y en los consumidores. ¿Y qué están haciendo las marcas? Probablemente estén cambiando, ¿o no? Vamos a ver. Eh, como un resumen de lo que queremos abordar en el día de hoy, pusimos esto, ¿no? Que la pandemia de COVID-19 combinó la disrupción y la aceleración de tendencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas para comprender las múltiples realidades del consumo actual? ¿Mm? Comportamientos de los diferentes niveles socioeconómicos y categorías, ¿qué tendencias de consumo se consolidan? ¿Cómo se resignifican las relaciones con las marcas? Y bueno, tratar de encontrar algunas claves para accionar en esta complejidad. Entonces, sin más, comienzo a darles la bienvenida a nuestros oradores que nos honran hoy con su presencia. Comienzo con nuestra, digamos, referente de nuestra coorganización, ¿no es cierto? Porque esta conferencia la estamos haciendo en conjunto con Saimo, y en ese contexto entonces es que quiero presentar a Mariela Mosiulski. Mariela es licenciada en Psicología de la UBA, con estudios de posgrado en el IAE y en el IESE, tanto en desarrollo directivo como en estrategia comercial, en investigación de mercado y opinión pública, psicología y publicidad de la UBA, y en psicología social, siguiendo la escuela de Pigeon Rivière. Es CEO fundadora de Trendcity, consultora de investigación, innovación y tendencias de alcance regional. Cuenta con más de 20 años de experiencia dirigiendo equipos y proyectos de alcance regional para marcas líderes. Desde 2019 es presidenta de la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión, SAIMO, nuestro coorganizador, ¿no? Con quienes estamos acercándoles este evento, y expositora de Vistage desde 2007. Además, es docente en programas de la Universidad de San Andrés, la Universidad de Palermo, la Universidad Siglo XXI, y disertante en diversos seminarios y en otras universidades de la región. Asimismo, Mariela es miembro de la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados, ESOMAR. Bienvenida, Mariela, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas las personas que se toman este momento para compartir con nosotros y escucharnos. Un placer. Voy entonces a compartir mi pantalla
Si querés, Mariela, yo Pero, termino de presentar a bueno. nuestros otros participantes Ay, y perdón, enseguidita te Néstor. damos el lugar para la pantalla. Sí, No, perfecto, dale. perfecto, gracias. Gracias, Mariela. Bueno, entonces, continuando con la presentación, lo tenemos a Daniel Mamone, que es licenciado, hola Daniel, buenos días, es licenciado en Marketing de la Buenos UCES, días. está especializado en construcción de marca, habiendo hecho un programa para ello en el IAE y en la Columbia Business School y en la Harvard Business School. Posee más de 12 años de experiencia en empresas de consumo masivo, en donde se formó en ventas y revenue management, para luego especializarse en construcción de marcas y branding. Desde hace 3 años trabaja como partner para grandes fabricantes de consumo masivo, perdón, en la construcción de rutas de crecimiento de valor para el desarrollo sostenible de las marcas. Nuevamente, bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros. Y finalmente porque es miembro de la casa, es profesor principal dentro de nuestra maestría en marketing y comunicación, y quien modere, además de ser orador, va a moderar la charla de hoy. Está con nosotros Ariel Apkiewicz. Buenos días, Ariel. Buen día. Ariel es licenciado en Sociología de la UBA y tiene un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella. Es director de Customer Science, consultoría en ciencias de datos y Consumer Insights. Posee más de 20 años de experiencia gerencial en áreas de marketing, market research, consumer insights, customer analytics y loyalty en organizaciones líderes como Philip Morris, McDonald's, The Coca-Cola Company, Telecom Personal y Supermercados Día. Es profesor, como les decía, de las asignaturas Investigación de Mercado, Customer Science y Branding en la maestría en Marketing y Comunicación de la Universidad de San Andrés. Así que muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Mariela, Daniel, Ariel. Y bueno, Ariel, te dejo la palabra para que vos coordines este evento. Mientras tanto, le comentamos a nuestros participantes que no vamos a tener habilitada la opción de preguntar oralmente, sino que pueden preguntar y comentar a través del chat, que sí está habilitado, y vamos a tomar las preguntas y con ellas vamos a buscar darles respuestas a través de nuestros oradores. Ahora sí, entonces, Ariel, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, y buen día a todos. No quiero hacer una presentación más larga, simplemente decir que, bueno, esta es una actividad que organizamos en conjunto desde la Universidad de San Andrés y de SAIMO, y bueno, pertenezco orgullosamente a ambas instituciones. La hoja de ruta para hoy va a ser que arrancamos primero con Mariela, luego sigue Dani, yo luego hago un rescate y algunas implicancias de lo que vamos a estar viendo. Luego vamos a tener algunas preguntas de intercambio entre nosotros y vamos a tomar también, rescatar preguntas del público. Así que, Mari, si querés, anda tomando la palabra, si querés tomar posesión de la pantalla y arrancamos. Bueno, ahora sí, voy compartiendo pantalla. Perdón el acelere, vengo como las tendencias, acelerada. Así que, bueno, espero ahí unos minutitos, un segundito, me avisan si ya se está compartiendo. Bien. Ahí la vemos bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de esta época que llamamos de transformaciones en tantos sentidos, pero básicamente para entender las tendencias hablamos en estos 3 ejes: cambios tecnológicos, cambios en la economía y en la geopolítica, y cambios también demográficos, que son los que van determinando nuevos valores, y de esos nuevos valores se desprenden lo que podemos llamar grandes ejes o megatendencias, a veces se llaman también macrofuerzas, que son de mayor duración en el tiempo y que son dimensiones que incluyen muchas tendencias que luego las vemos implementadas en la oferta de distintas categorías. Entonces, este va a ser el ordenamiento, entender primero estos grandes cambios, luego los valores, las megatendencias y las tendencias que se van desprendiendo. Hoy sabemos
como grandes cambios, que lo innegable y lo más importante que está ocurriendo es esta aceleración de la revolución digital. Estos cambios tecnológicos que sabemos que la tecnología es una dimensión humana. Cualquiera de nuestras actividades que hicimos esta mañana, despertarnos, prepararnos el desayuno, conectarnos, si hubiéramos tenido que ir al médico, pasar una credencial, todas nuestras actividades están mediadas por la tecnología y lo que ocurre es que cuando tomamos conciencia de esto, o cuando cambian abruptamente o cuando nos faltan. Hicimos un estudio que tenemos acá en distintas horas, una medición de junio de este año muy reciente, donde vimos la importancia que la gente le asignó. El 80% decía que no podría estar transitando esta situación sin conexión a Internet y que ahora realmente se hace evidente la importancia de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Todas estas actividades que recién conté están mediadas por la tecnología, pero para poder usar la tecnología, para poder realmente estar insertos, necesitamos, por un lado, que las redes de conectividad sean de buena calidad, buena velocidad, tener los conocimientos para usarlas y además tener los dispositivos. Sabemos que el parque de tecnología en nuestro país está muy desactualizado. Entonces, estas tres condiciones son necesarias y siendo la conectividad un bien de necesidad en este momento, lo que mostró esta brecha digital, porque lo que vimos es que un gran porcentaje de la población no está incluido digitalmente, es las otras brechas que aparecieron. Esta fue la consecuencia de la brecha digital puesta bajo la lupa. El 74% considera que la conexión a Internet es realmente de necesidad y que se necesita para sostener la economía y todas las actividades diarias. Pero ¿está nuestra región realmente preparada para asimilar esta digitalización? Acá tenemos algunos datos que lo que nos muestran es que todavía hay más de 40 millones de hogares no conectados y que por supuesto la mitad se ubican en los quintiles más pobres. Entonces, esta situación de poder trabajar desde los hogares, poder estudiar desde los hogares, la teledocencia, la telemedicina y etcétera, no ha sido realmente posible para todos. Lo que nos mostró esta situación es que esta pandemia, así como ocurrió con otras crisis sanitarias a lo largo de la historia de la humanidad, hace de alguna manera estallar o tensar este delicado equilibrio del tejido social latinoamericano. Eso en cuanto a los cambios de la tecnología, que sabemos que avances hubo mucho en el e-commerce, en el e-learning, ahora lo vamos a ver más en detalle, en la telemedicina, pero tengamos en cuenta que la brecha digital es todavía muy importante y que además nos mostró otras brechas que anidan en nuestros hogares. Por otro lado, los cambios económicos y geopolíticos que también se relacionan con este delicado equilibrio que recién comentábamos. En esta situación que estamos viviendo, las economías de la región vieron un impacto bastante brutal de caída del PBI regional, de la cantidad de empresas que se calcula que desaparecerán, la caída de las exportaciones, la reducción de la inversión extranjera y también la caída de las remesas desde fuera de la región. Todo esto hace que la situación en nuestra región, y también ocurrió con otras pandemias, genere una mayor desigualdad, que crezca el coeficiente Gini. Y acá vemos, por ejemplo, un gráfico donde muestra cómo era el coeficiente Gini, que es el coeficiente que mide la diferencia entre quienes menos tienen, para hacerlo de manera sencilla, entre los que menos tienen y más tienen, y vemos cómo después de las pandemias o después de las crisis sanitarias, en general, a lo largo de la historia ha aumentado.
La particularidad de esta pandemia es que se cruza con la revolución digital. En otras pandemias, cuando se impuso el aislamiento, las cuarentenas, no se podía seguir con las actividades cotidianas. En este caso sí pudimos hacerlo, pero no todos. El otro gran tema y la otra preocupación es el desempleo. El 90% de las personas que encuestamos, fueron 1.900 casos en Argentina, Chile, Perú y Paraguay, declararon estar preocupados por su futuro, y un porcentaje que directamente cree que su economía será desesperante para fines de este año. El desempleo, que vemos que en relación al 2019 creció algunos puntos, la cantidad de empleos perdidos, la cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo, y estos son datos de América Latina y el Caribe de la OIT. Y evidentemente, como ya sabemos por muchos estudios que circulan constantemente en los medios, 1 de cada 3 latinoamericanos en este momento es pobre. Eso implica más de 200 millones de personas. Y como principales preocupaciones, aunque estemos en un momento de pandemia, aunque estemos muy preocupados por nuestra salud y por esta crisis sanitaria, el trabajo y la economía del hogar, siguen siendo lo que más le preocupa a las familias. Lo que vimos en algunos estudios cualitativos es que se considera que de la pandemia en algún momento podremos salir, pero la reinserción en el trabajo, cómo preparar a nuestros hijos e hijas, a nuestros jóvenes para el trabajo del futuro, cómo va a evolucionar la economía, son variables que escapan de nuestros propios cuidados. Y la gran preocupación es la obsolescencia, quedar obsoletos y no poder, en este contexto de tendencias aceleradas y de mayor digitalización, encontrar el lugar en el trabajo del futuro. Después, por supuesto, siguen otras preocupaciones como la política, la inseguridad, la educación, pero el trabajo y el temor al desempleo lidera el ranking de las preocupaciones. Vemos cómo además lo que más creció es la pobreza extrema, los que están realmente bajo la línea de indigencia, que son números alarmantes en este momento. Entonces, con todo esto, como venía comentando, podemos analizar desde la brecha digital a las otras brechas, porque realmente el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, las posibilidades de todo tipo de actividades no son posibles sin estos elementos facilitadores que nos provee la tecnología. Todavía tenemos un 50% de hogares que no tienen computadora o que no tienen internet en sus casas, o que no pudieron realmente organizarse para las actividades que se necesitaron. También se expuso la brecha de género, que ya sabemos que existe, que se calculaba que se necesitaban unos 80 años más para comenzar a cerrarla, pero lo que ocurrió durante este tiempo es que se volvió a algunos roles más tradicionales de distribución de tareas. En general son las mujeres, las madres, las que se ocuparon de la limpieza del hogar, proveer de alimentos, la ayuda escolar. También es cierto que muchos hombres empezaron a hacer otras actividades que no hicieron, pero lo alarmante es que muchas mujeres consideraron o dejar su trabajo o dejar sus propias actividades o las tareas de capacitación que estaban realizando. Los más afectados fueron los jóvenes y las mujeres que se dedicaron al cuidado del hogar y de la familia durante este confinamiento. El otro gran tema, además de los jóvenes y de las mujeres, por supuesto, son los adultos mayores, que en este momento se visibilizó cuánto faltaba para su inserción tecnológica. Y por otro lado, la cantidad de desafíos que tenemos en los gobiernos por este mayor descontento social que genera la desigualdad y la pobreza. Y cómo vimos distintos movimientos
sobre todo las clases medias que se vieron más golpeadas, cuestionando los liderazgos de varios de nuestros países. Una gran pregunta, y ahora ya pasando los cambios geopolíticos y económicos, es si luego de esta situación está emergiendo un nuevo orden mundial, un reordenamiento de liderazgos, y también las nuevas economías, un nuevo estado de bienestar, tal vez un nuevo capitalismo más consciente y más cercano a las problemáticas y al bienestar social y ambiental. En cuanto a cambios demográficos, ya sabemos que los hogares tienden a ser más pequeños, que también estamos en este momento de redistribución y de reorganización de roles de géneros, que hay menos hijos por familias, y que además estas nuevas generaciones van a estar atravesadas por este gran hito social que es la pandemia. La generación alfa, que algunos están llegando ya a la pubertad, están creciendo con otra interpretación y con otros imaginarios acerca de el futuro, la educación, el afuera, si es hostil o no, la economía colaborativa, y esto va a tener mucho impacto en el futuro. También sabemos que la población tiende a envejecer, que hacia el 2060 se calcula que se va a triplicar la población mayor de 60 años, y entonces se buscará tener una actitud vital en esta etapa, distinta por supuesto a como eran en otras épocas. Toda esta situación, que la cuento muy rápidamente, pero de cada uno de estos temas hay muchos estudios, se puede hacer un ensayo y una presentación en sí misma, se van determinando nuevos valores, o valores en realidad que ya estaban presentes en nuestra sociedad, pero van creciendo. Como por ejemplo la demanda de mayor honestidad, transparencia y autenticidad, en todos los sentidos, hacia las marcas, hacia los gobiernos, incluso en las relaciones interpersonales. Pero también la agilidad y la creatividad para poder responder rápidamente ante las necesidades que se van planteando, con empatía, la posibilidad de poder escuchar y ponerse en el lugar de las otras personas, la pertenencia, que es algo que también, y la permanencia que se les pide a las marcas, el seguir invirtiendo en nuestro país, ser dadores de empleo, y por supuesto todo esto con la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y el aporte de seguridad, de certezas. Estamos en un momento de mucha incertidumbre, y la posibilidad de dar certezas y seguridad en relación al empleo, en relación a la seguridad alimentaria, en relación a la seguridad acerca de un futuro posible, es muy importante. El consumo tiende a ser cada vez más responsable, con mayor conciencia ambiental, hay más sentido de colectividad, el uso de la inteligencia colaborativa para las nuevas generaciones es indispensable, y por supuesto la importancia que pudimos otorgarle en este tiempo a la naturaleza, a la búsqueda de sentido y al conocer las verdaderas causas de las marcas y poder identificarnos con sus propuestas. Tenemos la oportunidad de dar un salto hacia un nuevo paradigma donde podamos poner en valor estos valores y poder integrarlo también a la ecuación de valor de las empresas, ¿no? Que no se trata de hacer donaciones simplemente, sino que todo este pensamiento acerca de la mayor equidad y la preocupación por estas brechas esté integrado en el modelo de negocios. Identificamos entonces 5 grandes ejes que los venimos siguiendo a lo largo de estos años, y lo que vemos es que siguen, se aceleraron, pero siguen siendo relevantes y más que nunca, en realidad, porque toda esta situación permitió, por ejemplo, que las fronteras sean aún más porosas, porque con tantos cambios en el contexto y tanta reflexión que tuvimos que hacer
acerca del rol de las marcas y de las empresas en la vida de las personas, tuvimos que tener más flexibilidad, dar uso a la hibridez, que hoy es un derecho casi, de reconvertirse con agilidad, transformarse, y hoy tenemos casi una descategorización. Tenemos la oportunidad, pero también el desafío de poder pensar qué otras categorías están ayudando a mi target, a los destinatarios, y poder tomar algunas, digamos, poder tomar prestados o estéticas o beneficios o promesas que puedan ser importantes. Y vimos en este cambio, en este tiempo, muchos cambios de empresas que realmente cambiaron o su modelo de negocio o sus servicios o sus productos. Entonces, las fronteras porosas nos hablan de una posibilidad de ampliar la mirada y poder repensar cuál es nuestra solución, qué es lo que realmente estamos ofreciendo más allá de pensar en el set competitivo. Las raíces móviles, que es la necesidad de anclaje que tenemos en lo que nos da seguridad, refugio, lo que nos permite expresarnos. Lo que vimos en este tiempo es que el hogar se resignificó, las categorías que crecieron tuvieron que ver con equipar el hogar, poder hacerlo multifuncional para los hogares donde realmente se pudo trabajar y estudiar, pero también hacerle arreglos, crecieron también todas las categorías de jardinería, de compost, etc. Y también acá vemos dentro de raíces móviles la revalorización del pasado, de las recetas ancestrales, de algunos ingredientes también que tienen que ver con la cultura local. Por otro lado, como tercer punto, el bienestar, que es, decimos ego balance porque es propio, es un propio balance que habla de qué es lo que considera cada uno bien estar en esta vida, cómo hacemos para vivir bien, cómo hacemos para encontrar esta armonía, este balance, con qué tipo de actividades, si son para el cuerpo, mente, espíritu, para lograr más lucidez, para desintoxicarnos, para poder hacer foco, para concentrarnos, pero también para disfrutar. La sensorialidad es muy importante para tener vitalidad, y en este sentido las experiencias que nos propongan las marcas son también muy relevantes. La neoconectividad, que es la tecnología en sí misma que nos propone nuevas formas de conectarnos en todas nuestras dimensiones, que nos presenta la brecha digital como desafío, como veníamos hablando, y el gran avance de la inteligencia artificial, de la robótica, la telemedicina, por supuesto, todo lo que creció en este tiempo, el streaming, gaming, y los eSports, y también hasta la edición de genes y la nanotecnología. Y por último, nuestra mayor conciencia de la responsabilidad que en este tiempo creció y nos hace estar más preocupados por la sustentabilidad, por la trazabilidad, por la ética de las empresas, la equidad, el propósito, que la gran pregunta es si es una moda o si realmente es una forma de repensar la economía, las causas y los valores, y cómo esto también cambia hábitos en cuanto a veganismo y otro tipo de activismos en las nuevas generaciones. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de el nuevo bienestar, cómo baja, cómo se va tomando en la industria de la alimentación, con productos que pueden proveer mayor inmunidad para lograr una buena vida, ingredientes más naturales con etiquetas limpias, todos los alimentos basados en plantas, huertas y consumo local, el turismo también conectando con la naturaleza. Por otro lado, la mayor responsabilidad, acá en mediciones recientes vimos que casi 7 de cada 10 reconoce que aumentó su preocupación por el impacto de sus acciones en la naturaleza, y también más preocupados por la desigualdad social, que es un número que no aparecía tan fuerte antes. La neoconectividad, cómo está creciendo en la educación, trabajo, entretenimiento, medios de comunicación, estos esquemas
híbridos, la bioseguridad, la robótica, la tecnología que tiene que ser más inclusiva, cómo desafiar y cómo lograr que los sesgos tecnológicos no crezcan, el crecimiento, por supuesto, de las nuevas redes sociales también, la resignificación del hogar como un espacio de refugio y de enriquecimiento personal, que nos permitió descubrir nuevas habilidades, también el reencuentro con la historia personal. En algunos grupos comentaban, bueno, tuve la oportunidad de reorganizar mi hogar, ordenarlo, encontrarme con fotos, con recuerdos, con historias de mi abuela, más cuidados al hogar, mejorarlo, nuevas configuraciones también familiares. Entonces, ante una pirámide social cada vez más fragmentadas y que tienen que estirar el presupuesto, lo que vemos en los hogares en cuanto a consumo es que hay una evaluación constante de lo esencial versus lo superfluo, eliminar las categorías no esenciales, el precio sigue siendo protagonista, las compras son más planificadas y organizadas, y una racionalización, incluso llegando a algunos productos o categorías que se consideraban intocables de la clase media. Se pone la lupa en los valores marcarios, se reconoce que muchos cambios y muchos consumos tuvieron que abandonarse o bajarse a una marca B, por ejemplo, revisar las ecuaciones de valor. Y como cierre, tomo esta frase de este profesor, que lo que dice, y que es muy interesante, que las crisis activan las memorias de largo plazo y que tanto las marcas como las personas vamos a ser recordadas por lo que pudimos hacer en los momentos más críticos. Muchas gracias. Marie, bueno, buenísimo como siempre. Simplemente tomo una pregunta que es más como de alguien que quería un poco más de aclaración. Si podés brindar algún ejemplo más específico de lo que sería la macro tendencia de las fronteras porosas. Sí. Bueno, llamamos fronteras porosas a estos límites más difusos y más permeables entre las distintas categorías, en muchos sentidos. Entre las distintas categorías, por ejemplo, hace rato que los alimentos son funcionales y también cumplen funciones medicinales. Entonces, ¿es un alimento o es una medicina? Por ejemplo, es un lugar, por ejemplo, es el cine, no hace tantos años se convirtió también en un lugar donde se puede comer, es un lugar de entretenimiento, pero también podría ser un restaurante de comida rápida. En una librería hoy podemos sentarnos a disfrutar un café y leer. Bueno, son estas fronteras porosas que pueden verse tanto en el retail como también en las etapas de la vida, en el tema de los géneros, y que también tiene su oportunidad en los negocios que tal vez vemos, por ejemplo, cómo está creciendo Mercado Libre, hoy fabrica bicicletas, entonces se salen de su core más definido y pueden ingresar a otras categorías. Por eso, hoy tenemos muchas oportunidades de nutrirnos, hacer una, de alguna manera, una polinización cruzada, se llama, viendo qué otras categorías están tomando aspectos que puedo traer a la mía y redefinir mi modelo de negocio, pero también tener en cuenta que las amenazas pueden venir de otras categorías que no me las imaginaba. Entonces eso nos obliga a tener la mirada más amplia por esta hibridez que hoy existe y que hoy es bienvenida, porque teniendo al consumidor en el centro podemos ampliar nuestro modelo de negocio. Buenísimo, Marie. Bueno, están apareciendo nuevas preguntas que vamos a tratar de retomar al final, pero al menos esta específicamente quería recuperarla porque venía con el hilo de tu presentación. Bueno, Marie, espectacular lo tuyo, como siempre.
Así que ahora queremos brindarle la pantalla y la palabra a Dani. Dani, todo tuyo. Bien, muchas gracias Ari y gracias Mari por la presentación. Bueno, un placer estar acá compartiendo con ustedes, agradecido de este espacio, de tener este espacio. Lo que vamos a ver en los próximos 30 minutos tiene que ver con entender cuáles son las perspectivas del consumo masivo y entender un poquito más en profundidad los comportamientos de los distintos hogares, de las distintas personas en relación al consumo en pandemia. Como reseña metodológica, simplemente los datos que vamos a ver están referidos a consumo in-home, consumo dentro del hogar, el panel de hogares de Argentina, que permite una cobertura geográfica a nivel nacional, con indicadores sociodemográficos y canales de distribución, con lo cual cuando hablemos de consumo siempre vamos a estar refiriendo a esta canasta de 87 categorías dentro del hogar. Dicho eso, lo que veremos a continuación es una presentación que está estructurada en tres bloques. Un primer bloque introductorio para entender el contexto regional y latinoamericano desde donde partimos, y luego el pulso del consumo, si ya volcado en Argentina, con un módulo final de perspectivas. Y comienzo por traer esta portada de la revista Time que decía, bueno, el 2020 el peor año de la historia, básicamente. Y sin dudas que en materia sanitaria ha sido un año, en materia de nuestras vidas, digamos, ha sido un año con un impacto dramático. Pero cuando lo vemos específicamente bajado a números concretos y decimos, bueno, ¿cómo impactó esto en la región en donde nosotros estamos? Vemos, la gran pregunta es 2 décadas perdidas en términos de pobreza y de desigualdad. Un poco volviendo sobre los números que mostraba Mariela en el primer módulo, vemos que el 2020 está prácticamente en los niveles de pobreza y de pobreza extrema del 2002, con lo cual vemos que esta tendencia no solamente es un fenómeno de la pandemia, sino que ya venía creciendo desde el 2013, rebotando hasta esta parte. El desempleo, sin dudas, ha sido otro fenómeno trascendental del impacto que ha tenido la pandemia. 11 millones de personas han perdido el empleo formal y otro tanto seguramente a nivel informal en la región. Y esto vemos que ha pasado en la mayoría de los países, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, y la perspectiva es que la recuperación sea bastante más lenta de lo que fue ese shock tan abrupto de pérdida. Y en definitiva, cuando vemos el consumo en el hogar dentro de lo que es la región, vimos un 2020 en donde sí, digamos, hubo un impulso inicial de recuperación, de consumo, hubo un traslado de ocasiones de consumo naturales, no podíamos salir, consumimos más dentro de nuestras casas, por eso la metodología refleja este crecimiento en el 2020. Sin embargo, ya comenzando este 2021, a nivel región vemos una desaceleración del consumo, con caídas doble dígito en Argentina y desaceleración y caída en Brasil y Colombia, y desaceleración en otros países. Con lo cual, la foto inicial de Latinoamérica nos habla de unos niveles de pobreza e inequidad estructurales que ya precedían a la pandemia, de un desempleo creciente y del impacto en el consumo. Esto significa esta situación impacta directamente en la capacidad de compra que tenemos. Cuando vemos Argentina y comenzamos a ver Argentina en una perspectiva histórica de los últimos 20 años o más, fuimos pasando por distintas fases. Desde lo que fue la crisis del 2002, hubo toda una etapa de recuperación y crecimiento muy marcada, con políticas tendientes a incentivar el consumo. Luego del 2011 al 2015 hubo un periodo de estancamiento en el consumo, en donde ya comenzamos a tener algunos años de inflaciones más elevadas. ¿Por qué refiero a la inflación? Porque es lo que nos da la singularidad de Argentina respecto de otros países de Latinoamérica, la pérdida de capacidad de consumo, de salario real o de ingreso disponible impacta directamente, y ya desde el 2016 a esta parte vemos un periodo de contracción que, naturalmente, como dije en el 2020, tuvo un asterisco que tuvo que ver con este traslado de ocasiones de consumo. Si uno mira el consumo agregado del 2020, fue negativo, doble dígito, digamos. Agregado me refiero consumo en el sentido del INDEC, no solamente dentro del hogar, sino fuera del hogar. Lo que reflejamos aquí fue un rebote del 2020 por el traslado de ocasiones, pero que no se logra sostener en el 2021, y estamos en niveles de consumo similares al 2004. Con lo cual, esta foto del consumo de Argentina bien se podría equiparar o bien se podría espejar contra la foto que veíamos del ciclo de pobreza de Latinoamérica. Y en definitiva también lo que vemos es que estos mismos ciclos
tienen una relación bastante directa con la variación de salario real, ya sea contra los bienes de consumo o contra los servicios públicos. Es decir, si mi salario va por encima de los niveles de aumento de precios de las tarifas y de los bienes, es probable que haya una mayor propensión a consumir. Lo que vemos, y sobre todo en los últimos años largos, la contracción viene de la mano de un impacto muy fuerte en aumento, sobre todo descongelamiento de tarifas, y eso impactó de lleno en la capacidad de consumo. Entrando ya en lo más específico, digamos, en la coyuntura, más allá de esta foto general, sí lo que vemos es un primer semestre de caída doble dígito, y cuando vemos la caída doble dígito, uno podría pensar, bueno, el año pasado fue singular en términos de este traslado de consumo de ocasiones dentro del hogar. Sin embargo, la caída doble dígito es mayor que la recuperación que hubo el año pasado. Entonces, aquí ya empezamos a ver dos factores. Uno más coyuntural, que tiene que ver con un contexto pandemia diferente en términos de grado de vacunación, en términos de apertura, en términos de posibilidad de consumo fuera del hogar. Y un segundo punto que sí tiene que ver con algo más estructural, que es lo que desarrollaremos a continuación, y es la fragmentación de Argentina y cómo la pirámide está impactada de distinta manera frente a este avance inflacionario. Sí, lo que vale decir es que cuando nosotros vemos este menos 14 del segundo trimestre del año, las primeras marcas no son las que más pierden, quizás a diferencia de lo que pasaba del 2019 hacia atrás, las primeras marcas con traslado de precios y aumentos de precios más contenidos sufren un poco menos que las marcas low price, aunque todas caen doble dígito en este contexto. Y cuando señalaba que esto no es solamente un efecto rebote hacia abajo de lo que fue la singularidad, la burbuja de la pandemia en sí, tiene que ver con esto, tiene que ver con que ya en febrero, previo mes de comparación interanual contra un mes de pandemia del año pasado, ya el consumo de este año caía a doble dígito en 12 puntos. Sí, en marzo hubo un claro rebote, digamos, en marzo fue el año pasado en donde nosotros registramos el estoqueo más fuerte del inicio de la pandemia y hubo un rebote hacia abajo, pero todos los meses subsiguientes, digamos, todo lo que fue el segundo trimestre del año sostuvo una caída a doble dígito, que esto nos hace pensar que no es solamente un tema coyuntural de, bueno, estamos rebotando contra una base de comparación alta, sino que hay algo más estructural. Y lo que es más estructural, en definitiva, y conectando un poco con lo que decía Mariela al principio, tiene que ver con esta singularidad que tiene Argentina en la región, ese outlier en términos de niveles de inflación. Si uno mira la inflación argentina contra la de Latinoamérica y el Caribe, contra la inflación mundial, claramente está en otro estadio, y está en otro estadio ya desde hace algunos años largos de manera sostenida. ¿Qué implica lo sostenido en la inflación? Implica que la erosión de la capacidad de compra se vuelve más endémico, más estructural, y esto también lo vemos del otro lado reflejado, un poco en otra variante, digamos, de otra forma de mostrar el coeficiente Gini que retomaremos hacia el final, tiene que ver con la brecha de ingresos dividiendo la población en 10, en este caso de hogares. El ingreso promedio del 10% que menos gana es de 14.300 pesos mensuales, básicamente. Y la brecha es de 17 veces contra los que más ganan. Y esto un poco lo que nos desafía a pensar una Argentina fragmentada. Cuando nosotros vemos, bueno, el consumo cae doble dígito. Bueno, allí adentro hay mucho por entender. No se puede hablar de una sola Argentina, sino, por simplificar, en el mismo momento estamos viendo el boom de turistas, por así decirlo, de turistas vacunatorios, o sea, de gente que se va a vacunarse afuera del país, y por el otro lado es el mismo país en donde necesitamos 15 años de crecimiento seguido del PBI al 3% para reducir la pobreza al 25%, con lo cual esto es parte de la fragmentación que nos interpela de Argentina y que nos desafía cuando tenemos que pensar estrategias de marcas y estrategias de negocios. Yendo por un cruce de esta fragmentación, que puede ser el de nivel socioeconómico, sí vemos que el 2020 implicó un rebote para todos los niveles socioeconómicos, pero específicamente para los extremos, y en la misma proporción, de alguna manera, son los extremos los que más están cayendo. Lo que pasa es que cuando miramos estos números, uno podría decir, bueno, cae doble dígito toda la pirámide, sí, pero los drivers de la caída son completamente distintos, y las razones de fondo de la caída son completamente distintas. Y cuando uno piensa a un nivel socioeconómico alto, piensa que esta contracción tiene que ver con una posibilidad de recuperar consumos que habían estado bastante postergados en el año pasado. Básicamente tiene que ver con
turismo, con entretenimiento, con salir a comer afuera, con, en cierta medida, como compra de divisas o colocaciones de inversiones para quienes lo pueden hacer en este segmento, digamos, de la pirámide, con lo cual el consumo masivo, de alguna manera, un poco termina siendo una especie de tearing down frente a todas las opciones que hay disponibles. El medio de la pirámide, si se quiere, el medio bajo, el bajo superior, lo que uno podría pensar más, apuntar hacia la clase media, son quienes más sufren en términos de la pérdida de salario real, de los precios que van más rápido que el salario y que no llego, quizás como estaba, no estoy tan cómodo como estaba para llegar a fin de mes, y eso repercute sin dudas en el consumo. Ahora vamos a ver desde qué comportamientos. Y la base de la pirámide, que estuvo muy sostenida el año pasado desde planes de asistencia social, desde programas de tarjeta alimentar, desde IFE, desde estímulos puntuales, bonos para jubilados, digamos, hubo toda una base de la pirámide que estuvo muy asistida. Este año perdió continuidad y por ende también perdió capacidad de acceso al consumo. Con lo cual, esto es parte de esta fragmentación, pero comprender detrás de esta fragmentación cuáles son los drivers que mueven al comportamiento en el consumo en cada uno, nos lleva también a pensar nuestros planes de manera distinta. Y también, de alguna manera, lo que traemos aquí es ya hay un consumidor mucho más, o una serie de consumidores mucho más pragmáticos. Ya los niveles económicos no determinan el tipo de marca que uno vaya a comprar, y por poner el ejemplo de las marcas que más hogares han ganado en la cima de la pirámide, tenemos un crisol de marcas como pueden ser Lira en el aceite, en una variante un poco más premium, hasta marcas como Alco, Tía Maruca que también repite y se destaca en la base de la pirámide, en donde aparecen Mirinda y Sabora, con lo cual hay algo en términos del portafolio de marcas y de la aproximación a las marcas que ya no es tan lineal, ya hay una pérdida de prejuicios, y también las segundas marcas han ganado valor versus lo que eran las segundas marcas hace 2 décadas, con lo cual se están desdibujando un poco, en esto también similar en la tendencia de fronteras porosas, se están desdibujando un poco las propuestas o los límites de posicionamiento claros de cada una de estas marcas en términos del valor que dan. Y también esta reconfiguración, esta fragmentación se vio en términos de categorías. Es decir, no todas las categorías fueron impactadas de la misma manera. Cuando nosotros miramos alimentos, bebidas y lácteos, vemos, fueron categorías que estuvieron estructuralmente muy sostenidas desde un desplazamiento de ocasiones de consumo. O sea, lo que yo comía afuera el año pasado, pasé a consumirlo dentro del hogar. Este año están comenzando a tener un rebote hacia abajo en lo que es el segundo trimestre del año. Sí, lo que fue el tema del cuidado del hogar tuvo un efecto estoqueo, quizás un caso singular como fue el de desinfección o lavandinas, que tuvieron un crecimiento sostenido, pero sin embargo este año ya vemos como ese efecto estoqueo, que fue más de alguna manera el changuito de papel higiénico explotado en el momento de la pandemia, fue más una fiebre pasajera o temporaria. Sin embargo el consumo viene resignando en ese sentido. Y quizás algo más estructural, o para pensar en otra clave, tiene que ver con el cuidado personal. Es una categoría que ya venía cayendo pre-pandemia, pero venía cayendo en menor medida habitualmente que lo que lo hacía la canasta. Y ya desde el 2020 y este año vemos que estuvo bastante impactado y de manera muy polarizada y fragmentada. Digamos, por un lado tenemos categorías como jabón de tocador, que han sido muy priorizadas durante el año de pandemia, pero sobre todo las categorías con algún impacto más o con alguna finalidad más social, le hace fragancias, le hace maquillajes, han sido las que aún no encuentran ese nuevo rol en este escenario de transición de pandemia. Con lo cual, la aproximación de las categorías y la lógica subyacente en cómo nos aproximamos a ellas es bien distinta también. Y cuando vamos a entender, bueno, el consumo cae, ¿desde dónde cae? Cae desde un hábito de compras más aprovechadas. Me acostumbré a ir menos a comprar, la frecuencia sigue cayendo, es decir, seguimos yendo menos a comprar. Eso es algo que no fue solamente bueno en la pandemia, en el aislamiento, sino que se generó un hábito de salgo menos a comprar, aprovecho más las compras. Pero hacia la derecha lo que vemos tiene que ver con la constante durante la pandemia, es voy menos a comprar porque me cuido, porque me preservo, por todo lo que estaba como mandato de quédate en casa, pero
aprovecho mucho más las compras y me estoqueo, o sea, hago compras bastante más grandes. Entonces eso compensaba y daba un crecimiento en volumen durante el 2020. Ya lo que vemos durante este 2021 es la frecuencia se sigue contrayendo, la caída de la frecuencia se seguimos yendo menos a comprar, incluso que la base baja del año pasado, en el Q2, pero ya por primera vez en un año las compras son más chicas que el año anterior. Y esto nos habla estructuralmente de un poco en la fragmentación esta que decíamos, es a quien no le es tan relevante el consumo masivo, se aproxima desde la conveniencia y después empieza a haber una masa bastante significativa de personas afectadas porque no tienen los planes sociales, porque el desempleo fue creciente, por el impacto más estructural de la pandemia, en donde, bueno, ya no me alcanza para comprar como compraba, entonces tengo que reconfigurar, ya no puedo ir a estoquearme, sobre todo en un año en donde la inflación proyecta nuevamente ganarle al salario. Y cuando vemos esto en términos de canales, vemos también que hay una especie de rebote o reacomodamiento de canales, y en esto vale decir que específicamente el hiper y el super, que habían perdido algo de terreno durante el tiempo de pandemia, porque se había polarizado más en la conveniencia hacia el mayorista y después hacia el almacén y el autoservicio, en la proximidad, que había sido como los grandes ganadores, rebotan este año y recuperan algo de esa conveniencia, también en parte sostenido desde planes de precios más restringidos, de traslado de precios más restringidos para quienes pueden acceder. Quizás el que está retrocediendo en su rol es el autoservicio que había ganado mucho espacio en términos de la proximidad, la conveniencia, el surtido de marcas que ofrece en la proximidad del hogar, va perdiendo y lo pierde también en parte a manos. En una buena parte del almacén, que está en niveles prácticamente históricos de participación relativa en valor. En el último trimestre del año ya vimos un pequeño rebote de lo que son las farmacias, o sea, comienza a haber una vuelta hacia los negocios más especializados, que el año pasado se habían centralizado más, y el mayorista que continúa su crecimiento y su consolidación sin prisa, pero sin pausa, y es el único canal de todos estos que tiene más compradores que en el mismo momento en el 2019, o sea, que en un escenario de comparación prepandemia, con lo cual vemos cómo el mayorista también disputa un rol de conveniencia en términos de accesibilidad de precio en función de las cantidades. Entonces, este comportamiento, estas claves de conducta diferentes que fuimos teniendo a medida que nos fuimos acostumbrando al efecto del confinamiento y de la pandemia, también tienen un espejo directo en el comportamiento en términos de los canales. Y un poco acá lo que vemos es el e-commerce, y las líneas son porcentajes, básicamente, es la penetración, el porcentaje de hogares al que llega el e-commerce. En la línea violeta podemos ver la penetración mensual dentro de lo que es el consumo masivo en el hogar. Vemos que hubo un salto a partir de abril del 2020 contra los niveles precedentes, sin embargo, no se sostienen de manera permanente, sino que existen factores o momentos de activación que vuelven a impulsar esto hacia arriba. Y vale destacar, y conecto con algo que mencionaba Mariela anteriormente también, y es la brecha de acceso. Uno podría pensar, bueno, hoy en día lo digital te permite el acceso en todos lados, en todo momento, y bueno, no es así en una Argentina fragmentada, y no es así no solamente por un tema de tener la disponibilidad de un celular o internet, en donde las penetraciones son elevadas, sino también por tener porque el e-commerce pueda abastecer en determinadas zonas, o sea, porque haya una logística detrás, porque haya un hábito también y una experiencia de los usuarios, un entrenamiento en este tipo de compras. Entonces, el consumo masivo todavía no termina de encontrar una pieza relevante en su totalidad dentro de lo que es el e-commerce, aunque sí viene teniendo tasas de crecimiento, obviamente, sobre bases chicas. Cabe decir, esto también es muy distinto y fragmentado por categorías. No es lo mismo el caso de categorías como de beauty, por ejemplo, que son categorías que ameritan a muchas veces compras específicas de cremas faciales y demás, en donde el peso y la relevancia puede ser mucho mayor que quizás en un alimento. Y dicho esto, y para cerrar este primer bloque y ya pasar a las perspectivas de cierre, vale decir que la relación de los hogares argentinos con las primeras marcas también es una relación de amor-odio, por llamarlo de alguna manera. Si nosotros vemos 7 de cada 10 pesos en el 2015, los hogares argentinos los destinaban a marcas A. 5 años después, ese número bajó en 10 puntos porcentuales, pero vemos que desde el 2019 se sostiene, con lo cual está habiendo una resignificación del valor de las marcas y esto se refleja en los números
También vale decir que las primeras marcas vienen desde hace un año o más con precios bastante contenidos en canales formales, y eso implica un desafío ya desde el negocio y desde la rentabilidad de los principales fabricantes. En definitiva, como para hacer una síntesis de este cambio de hábitos que nos trajo el confinamiento y el post, tiene que ver con, hay una volatilidad y una liquidez en el traslado de consumo dentro y fuera del hogar, que impacta definitivamente en la magnitud del crecimiento de la caída. Hay una mayor fragmentación estructuralmente, desde la pobreza, desde la distribución del ingreso, desde el coeficiente Gini, digamos, hay una mayor fragmentación que también, en términos de consumo, si la inflación es más elevada, si los planes sociales son más bajos, muchas veces la asistencia social en la base impacta en una menor capacidad de consumo. Hay diferencias en las prioridades de las categorías. El año pasado hemos visto un boom de lo que es el snacking y el cooking o el comfort food en el hogar. Básicamente este año esto se desacelera, pero porque estructuralmente el traslado de ocasiones vuelve a suceder naturalmente hacia afuera en una mayor apertura, y sí vemos un impacto muy marcado en beauty y personal care, y definitivamente en términos de hábitos de la compra en sí mismo, vemos que hay una reconfiguración permanente de canales, vemos que este hábito de las compras más grandes ya no se está sosteniendo, esto de las compras más aprovechadas fue algo que se instaló en la pandemia, pero hoy ya no persiste, y las marcas A están intentando recapturar espacios simbólicos de valor. Para ir cerrando, así no me voy de tiempo tampoco, como para ver en perspectivas, si nosotros vemos, tuvimos un primer semestre de caída doble dígito del consumo, lo que proyecta, esta es una proyección que se hace en conjunto con la consultora Ecolatina, es una caída total año de -6, es una caída bastante significativa, lo que veíamos al principio, nos ubica en niveles de consumo del 2004 aproximadamente. Sí se desacelera muy fuertemente la caída en esta proyección, y básicamente los racionales de fondo tienen que ver con, en un contexto marcado preeleccionario, se estima que haya intentos por, ya sea paritarias hacia arriba, ya sea bonos específicos, ya sea puntuales, asignaciones puntuales de asistencia social, para intentar no llegar al consumo, con el consumo tan golpeado al momento preeleccionario, además de que las bases de comparación del año precedente ya no son tan altas como lo eran en el primer semestre del año. Y cuando lo vemos en perspectiva también podemos decir, bueno, cada crisis en Argentina tiene algo de la anterior y algo de gestación propia. Cuando nosotros vemos atravesado por 4 variables, que es el PBI, el Gini, el consumo en el hogar y la inflación, definitivamente no estamos en la foto del 2002, digamos, esta es una pregunta que aparece mucho, o sea, no estamos en el 2002. Sí, la gran duda es este impacto social, o sea, dónde va a quedar la desigualdad, dónde va a quedar el coeficiente Gini, porque esto tiene un impacto estructural en Argentina más allá del consumo, entonces esa es la gran duda de este año. Pero sí vemos ya desde el momento de pandemia 2021 cómo se rompió la correlación que solía haber entre el PBI y el consumo masivo dentro del hogar, digamos, ¿no? Y vemos este año cómo el consumo va a rebotar, el PBI va a rebotar, si bien no a lo que cayó el año pasado, pero va a rebotar. Sin embargo, el consumo masivo dentro del hogar va a caer con una inflación acelerada. Y en definitiva, como para cerrar este mensaje, es creo que estamos frente al punto específico en donde las recetas de crecimiento del pasado hoy ya no están funcionando, y me parece que hoy el crecimiento nos desafía a pensar diferente. Y esto tiene que ver en mi mirada, desde 3 ejes, y es volver a revalorizar la relevancia de la estrategia. Digamos, sabemos que gestionamos y que estamos muy, si se quiere, ocupados por el corto plazo, pero la relevancia de la estrategia creo que se vuelve fundamental en este contexto. También esto conecta con tener un foco, o sea, yo creo que la relevancia de la estrategia en parte es poder enfocar bien, elegir qué hacer y qué no hacer, y también desarrollar propósitos consistentes. ¿Por qué digo propósitos consistentes? Porque el propósito, si se aborda desde una declaración simplemente y no desde un compromiso con acción, se puede llegar a banalizar y puede llegar a convertirse en una noción espuria. Y por último, si uno mira estudios recientes de marcas globales, uno podría decir hay 2 demandas estructurales de los consumidores a las marcas, de las personas a las marcas. Tiene que ver con dame algo tangible y dame algo transparente y accionable. Entonces, en definitiva, creo que estas son las claves que nos llevan a pensar diferente cómo encarar el crecimiento. Dicho esto, agradezco su atención. Si surgieron preguntas, con gusto las iré contestando, y quedo a disposición para intercambiar
por aquí o cuando lo consideren. Gracias. Bueno, espectacular, Dani, muchísimas gracias. Ahí estoy proyectando, arranco yo. Muy buenas las presentaciones, un placer. Y bueno, seguimos el recorrido. Acá un homenaje a Cerati, Despiértame cuando pase el temblor, ¿no? Estamos al menos con la expectativa positiva de que lo hemos dejado lo más duro de esta experiencia irreal atrás, ¿no? Ahí esta imagen de salida del sol y de disipación de niebla, ¿no? Digamos, es el momento en donde se empieza a disipar la niebla y empezamos a tener una visibilidad del paisaje que, digamos, que nos queda después de esta experiencia. Y bueno, entonces un poco quiero arrancar con algún rescate de algunas de las cuestiones que estuvimos viendo. Claramente, lo que vemos como algo común a las dos presentaciones que vimos es que enfrentamos realidades múltiples, ¿no? Diversificadas, marcadas por un lado por distintas desigualdades, todas las que existían estructuralmente, que veníamos arrastrando de décadas, y también las más recientes, ¿no? Las nuevas desigualdades incorporadas, ¿no? Y la creciente fragmentación, sin duda la fragmentación social, pero la consecuencia que esto tiene en términos de fragmentación de las marcas como escenario para las marcas. También un escenario de prioridades redefinidas, ¿no? Y variantes, ¿no? Variantes para los distintos niveles socioeconómicos y en relación a cómo la gente se vincula con las distintas categorías. Y por supuesto, un cambio vertiginoso, pero que opera a distintas velocidades, ¿no? Alguien dijo, el futuro ya llegó hace rato, pero llegó con distinta velocidad y distinto alcance a los distintos niveles sociales. No todos tienen la misma velocidad de adaptación al cambio y no todos están provistos con las mismas herramientas. Bueno, la incertidumbre es una marca de época desde hace mucho tiempo, ¿no? Una incertidumbre que en este caso se aceleró, ¿no? Con básicamente características de una incertidumbre multidimensional, claramente por el lado de los ingresos, ¿no? En donde una franja importante de la población tiene ingresos más bajos y o más irregulares, ¿no? Y por supuesto también todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, en donde hay incertidumbres profesionales y de inserción o reinserción profesional, ¿no? Y acá el gran riesgo es la obsolescencia y la irrelevancia. Harari decía, bueno, hace algunas décadas la población luchaba contra, digamos, las clases obreras, trabajadoras luchaban contra la explotación. Ahora un riesgo mayor al de la explotación es el riesgo de ser directamente irrelevante para el sistema económico, ¿no? Entonces, esto obliga a una reinvención permanente para mantenerse como válido en el mercado de trabajo, ¿no? Y alguien preguntaba recién por el chat, bueno, ¿qué pasa con el mundo del trabajo y qué pasa con las exigencias de las personas respecto del trabajo, ¿no? Y bueno, realmente de vuelta volvemos al tema de la desigualdad, en donde hay una parte de la población mejor dotada, mejor preparada para el juego que se viene, que sí tiene posibilidades de exigencias, de, digamos, personas que se acostumbraron a esta nueva modalidad de trabajo, desde casa, por ejemplo, o estas nuevas flexibilidades, y que en principio no estarían dispuestas a resignar la flexibilidad que consiguieron en estos tiempos. Pero hay otros que no, digamos, que no tienen las mismas posibilidades, el mismo bargaining power, el mismo poder de negociación frente al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, digo, hablamos de una exigencia de reinvención, pero
chances desiguales, absolutamente desiguales, de cómo reinventarse frente a los nuevos desafíos. Por supuesto, la incertidumbre de todo lo medioambiental, que cada vez es menos abstracto y más concreto, no solamente en la periferia del planeta, sino inclusive en los países centrales. Y obviamente la incertidumbre llegada al escenario de la salud, en donde la salud podía ser para la mayoría de nosotros algo como taking for granted, y que para quienes tuvimos la experiencia personal de vivir el COVID en primera persona, bueno, nos hizo sentir un cosquilleo de incertidumbre en primera persona, ¿no? Y respecto a la dimensión política de la incertidumbre, podemos ver a la democracia liberal hackeada, ¿no? La democracia liberal, tal como la solíamos conocer, como amenazada, desafiada, porque en gran medida el sistema político paga los platos rotos, paga los costos de las consecuencias económicas de toda esta transformación y de esta aceleración, ¿no? Entonces digo, la democracia liberal viene arrastrando viejas frustraciones en términos de crisis de representatividad, de poder dar respuesta efectiva a las expectativas de la población, pero en la medida en que se incrementó la desigualdad, se incrementó la pobreza y el malestar en grandes franjas de la población, bueno, están estas nuevas exigencias, ¿no? Que en algunos casos hacen que franjas de la población, como sectores medios de países centrales, hayan vivido en primera persona la necesidad de ayuda social por parte del Estado, ¿no? Entonces digo, el Estado acumula las viejas expectativas y frustraciones más nuevas exigencias. Entonces, tenemos los nuevos desafíos diferentes a los tiempos de los que veníamos. Si en la revolución industrial las mayorías de las clases trabajadoras, ¿no? Tenían una relevancia económica porque en definitiva eran como una parte sustancial de la dinámica económica, ¿no? Sin clase trabajadora no había capitalismo, pero a la misma vez, desde el punto de vista político, no tenían ciudadanía plena, no tenían acceso al voto universal y en definitiva jugaban en desventaja en la dimensión política, esto sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, todo eso, digamos, parte del desafío fue transformar esa relevancia económica e irrelevancia política en relevancia política, que es la que adquirieron las mayorías durante el siglo XX, básicamente, a través del avance democrático. Ahora, el nuevo desafío con la revolución digital es que, bueno, los ciudadanos tienen relevancia política, conservan relevancia política, pero muchos se ven en riesgo de caer en la irrelevancia económica, ¿no? Entonces ahora el desafío es apalancarse en aquella relevancia política que le queda a gran parte de estas mayorías para sostener una relevancia económica o al menos asegurar una base mínima de bienestar económico, ¿no? Bueno, de esto habla bastante Harari, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de crisis con esta vieja definición de Antonio Gramsci, que tiene más o menos un siglo, de que la crisis se caracteriza por lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, ¿no? Entonces, en estos tiempos, vemos esta coexistencia de lo viejo y lo nuevo. Me gusta esta metáfora visual del encuentro del Río Negro con el Solimoes en el nacimiento del Amazonas. Tuve la suerte de transitar por ahí. Y estas aguas viejas y nuevas, ¿no? Conviven a lo largo de un tiempo largo, ¿no? O sea, puede haber una coexistencia larga de lo viejo y lo nuevo. Entonces, digo, algunos ejemplos, y en parte haciendo rescate de lo que vimos, tiene que ver con muchas, por el lado de la incertidumbre, tenemos incertidumbres que teníamos en el horizonte respecto de la transformación del mundo del trabajo,
de inquietudes respecto del futuro del planeta y del medio ambiente, que se aceleraron, ¿no? Digamos, que sumaron nuevas incertidumbres con la disrupción de este evento no esperado y con nuevas emergencias que acercaron la incertidumbre del futuro al aquí y ahora, ¿no? Las desigualdades históricas acumuladas, especialmente en países como los nuestros, en LATAM, más las nuevas brechas, ¿no? Las nuevas brechas digitales que, digamos, que pusieron en un nuevo pie de desigualdad a amplias franjas de la población. Bueno, en este sentido, la pobreza estructural sumada a la transformación digital. La eliminación de puestos de trabajo, ¿no? Que tiene una velocidad mayor a la reinversión laboral y a los nuevos puestos que va a generar la economía digital y, digamos, la distinta velocidad o el distinto acceso de distintas franjas de la población a esa posibilidad de reinvención. Tenemos, bueno, históricas desigualdades de género que se vienen tratando de revertir con toda una agenda de igualdad de género, con un proceso de larga duración, pero lo que trajo la pandemia es un repliegue de lo doméstico que de alguna manera actualiza parte de esas desigualdades históricas. En términos de canales, recuperando algo de lo que decía recién Dani, tenemos como una vigencia actualizada de canales tradicionales como el almacén, que resuelven esa compra cotidiana en los barrios de ese público que en definitiva tiene una economía inestable y que se juega en el día a día y en el bajo out of pocket, en los almacenes, pero a la misma vez el crecimiento fuertísimo del e-commerce para aquellos que obviamente están digitalizados plenamente y que además tienen una capacidad de compra que permite el alto desembolso de una compra por e-commerce. Y en términos de realidades desiguales, ¿no? Tenemos este concepto de Paradox of Choice de Bob Schwartz, ¿no? Esta paradoja de la elección en donde como consumidores tenemos la libertad de poder elegir entre una oferta infinitamente creciente, diversificada, lo que en principio suena a mayores grados de libertad, y el tema es que habiendo tanta disponibilidad de elección, ¿no? En definitiva, esto genera como efectos no deseados de parálisis ante la posibilidad de elegir y de sentirse cómodo con la elección que uno hizo, ¿no? Eventualmente la sensación del costo de oportunidad de cada vez que elijo un producto estoy resignando todo lo demás y en algún sentido alguna culpa de quizás no haber hecho la mejor opción posible. Bueno, todo esto, digamos que es sobre todo una problemática que pueden vivenciar los segmentos más privilegiados con una amplia capacidad, que digamos conservan una amplia capacidad de consumo, convive a la misma vez con una reducción de grados de libertad en el sentido de hogares que están cada vez con menos resto, ¿no? Y digamos que ante esta oferta infinita, ¿no? Sienten la doble presión renovada de asegurar que hacen una elección óptima, porque la verdad que los recursos son limitados y uno siente que no tiene la libertad para ese margen de error. El hogar, como había expresado un poco Mariela, el lugar como refugio, como ese lugar cozy en el cual nos refugiamos, y como la escena de las más diversas esferas de la vida, de la educación, del consumo, de la sociabilidad remota, del trabajo, ¿no? Entonces, la esfera en el mismo lugar, en la misma escena,
jugamos todas las esferas y dimensiones de la vida, ¿no? Nunca fue tan importante el hogar como escena en nuestras vidas, pero en el mismo momento que el hogar es tan importante, a la misma vez, desde hace tiempo, digamos, se torna un desafío en el sentido de que la adquisición de las propiedades resulta cada vez más inalcanzable para los ingresos medios, ¿no? Entonces, se habla mucho de que las nuevas generaciones ya no tienen como aspiracional, ¿no? La posesión de determinados bienes, sino simplemente el poder, digamos, acceder a través de plataformas colaborativas, por ejemplo. En gran medida, esa falta de aspiracionalidad tiene que ver, en lo fundamental, con la ya imposibilidad de acceso a la propiedad. Pero además, no solamente la compra de una vivienda, sino mismo los alquileres también se terminan disparando en relación a los ingresos. Y como si esto fuera poco, la creciente informalidad, acelerada en el contexto de los 2 últimos años, dificulta el acceso a los requerimientos formales, ya no solamente garantías, sino recibos de sueldo o ingresos demostrables para el acceso a un alquiler, ¿no? Entonces, lo que afecta a muchas personas en este momento es o bien la permanencia con la familia de origen o inclusive el regreso luego de haber vivenciado la experiencia de irse a vivir solos. Para muchas personas o parejas es el regreso a la familia de origen, ¿no? Entonces digo, en una época en donde el mandato es poder desarrollar, desplegar un proyecto personal, digamos, un proyecto de construcción de identidad individual, en ese mismo contexto, con ese mandato de época, muchos se ven obligados a construir su proyecto personal en el regreso a la familia de origen, ¿no? Y me gusta la metáfora del bandoneón, metáfora porteña del bandoneón, este fuelle que se abre y se cierra, ¿no? Que de alguna manera cobró vida en el modo que estuvimos experimentando los últimos tiempos entre cierres o confinamientos y apertura, ¿no? Vivimos con esta lógica de bandoneón y en paralelo el modo en que subjetivamente vivimos todo esto también tuvo que ver con oscilar nosotros entre una lógica de control, restricción y expansión, ¿no? De cómo vivimos por un lado y de cómo elegimos administrar nuestro gasto, ¿no? En una alternancia de restricción y de indulgencias. En ese sentido, algunos de ustedes habrán visto este esquema de Heylen, ¿no? En donde hay un ordenamiento de distintas emociones o personalidades de marcas o necesidades humanas en torno a 2 ejes. Un eje vertical que va de la expansión al control y otro eje horizontal que va de la autoafirmación individual a la pertenencia vincular, social, ¿no? Bueno, en este sentido, en estos tiempos nos hemos desplazado por muchos de estos espacios del esquema de Heylen y hemos vivido mucho más en esta oscilación, en este continuum entre control y expansión, ¿no? Me restrinjo, me controlo, racionalizo gasto por un lado y de repente hago algunos escapes a este lugar de expansión y me doy permitidos. En función de todo lo que estamos hablando, estamos atravesados por un conjunto de tensiones en simultáneo, ¿no? Este imaginario inclusivo, ¿no? que abraza la idea de inclusión, de igualdad, de diversidad, pero a la misma vez el contraste de este imaginario con una realidad asignada por viejas y nuevas desigualdades. La agenda de género,
que venía avanzando fuertemente, sobre todo en un país como el nuestro, pero que se encuentra, por lo pronto en la coyuntura, con un repliegue y una vuelta a lo doméstico que reactiva algunas de las desigualdades históricas. La búsqueda de consumo en general y en particular de alimentación consciente, ¿no? Pero a la misma vez la restricción presupuestaria que dificulta esas elecciones, ¿no? Ahí en el chat hace un rato alguien preguntaba por en qué medida esta búsqueda de un consumo más responsable respecto del medio ambiente se convive con este desafío de la nueva pobreza, y ahí Marie también respondía un poco en el chat, ¿no? La necesidad de indulgencia, de disfrute, de placer, pero también esta necesidad de ajuste marcada por la restricción presupuestaria. El anhelo de libertad, ¿no? De salir y vivir libremente nuestras vidas, que tensiona con el cuidado de la salud. La transformación digital, que atraviesa cada esfera de nuestras vidas, pero a la misma vez la necesidad de algún contacto humano, de alguien que en una empresa nos dé como alguna respuesta, algún tipo de interacción humana, aun cuando no sea presencial. El hogar como refugio, como decíamos, y a la misma vez las crecientes barreras de acceso a la vivienda. Y este mandato de construcción de la propia identidad que se encuentra una y otra vez con mayores obstáculos en términos de menores grados de libertad. Y frente a la incertidumbre, lo que encontramos como respuesta es, bueno, una creciente demanda de certidumbre, ¿no? Concepto caro a la sociología. En este sentido, los humanos tenemos una necesidad de garantías, ¿no? Claramente que en esta época lo que no podemos encontrar son garantías, entonces bajamos un poco la expectativa y en lugar de garantías buscamos algunos, por lo menos, compromisos, y en la medida que ni siquiera encontramos la posibilidad de esos compromisos firmes, al menos nos contentamos con la posibilidad de encontrar alguna red de contención, ¿no? Es como que vamos bajando el nivel de la demanda a lo posible. ¿Y hacia dónde se redirigen estas formas de demanda de certidumbre? Bueno, por supuesto, en primer lugar, el refugio de los afectos, de los vínculos comunitarios, identitarios, ¿no? De ahí, digamos, esta ida y vuelta entre replegarse en lo individual, pero salir al encuentro de lo comunitario una y otra vez, a través de la experimentación de distintas comunidades líquidas, a propósito de gente que tiene, digamos, comunidad de intereses con nosotros, ¿no? O este nomadismo social de circular entre distintas comunidades con las cuales nos podemos sentir reflejados en algún aspecto. Por supuesto, la demanda de certidumbre se sigue dirigiendo al Estado, ¿no? Y lo vemos sobre todo en una sociedad como la nuestra, y sigue habiendo, por más que, digamos, en el día a día podamos ver un escepticismo respecto de la política, los humanos tenemos esa increíble predisposición a seguir creyendo. Entonces, en definitiva, sigue actualizándose a través de ciclos de desencanto y reenganche, sigue actualizándose una demanda de certidumbre dirigida a la política. Pero fundamentalmente, esta demanda de certidumbre se redirige una y otra vez y cada vez más a las marcas. Entonces, quiero hacer como un pequeño punteo de algunas implicancias para las marcas en base a todo lo que hemos visto y que obviamente vamos a seguir conversando ahora con Dani y con Marie. Bueno, las marcas tienen que ser facilitadoras en todo este contexto de certidumbres y futuro. Antes había puesto certidumbres y futuro con mayúscula
a propósito lo puse en minúscula, ¿no? Porque son certidumbres más humildes, más acotadas, y futuro, ¿no? Tienen que ser facilitadoras de inclusión a través del consumo y de pertenencia, ¿no? Ese consumo que a la misma vez habilita pertenencia e identidad, de resolución de algunas de las tensiones que veníamos comentando, y como siempre, las marcas tienen que ser como proveedoras simbólicas de elementos para los proyectos de construcción de la propia identidad, ¿no? En definitiva, estamos en un proceso continuo de construir nuestra propia identidad, que se expresa, se actualiza y de alguna manera también se define el mismo acto de consumo, y las marcas tienen un rol al respecto. Entonces, algunas claves de reducir incertidumbres. Bueno, que aquellas marcas que permanecen en las buenas y las malas. Y cuando digo permanecen, me refiero a que están presentes en su vínculo con los clientes, pero inclusive más allá, a que permanecen en el país, en las buenas y en las malas, ¿no? Que, digamos, no están dando como una muestra de no sé si si should I stay or should I go, ¿no? La idea de permanencia, ¿no? La idea de cumplir el propósito. Cada marca, o al menos las marcas que más poderosas, que supieron construirse alrededor de un propósito, y propósito entendido como modos en que mejoran el mundo, o al menos mejoran la vida de las personas a través de lo que ofrecen, ¿no? Bueno, cumplir ese propósito que las define. Y ser confiables, en el sentido de que tienen que ser a la misma vez competentes y empáticas, cercanas, ¿no? Facilitando, resolviendo problemas en todo el sentido amplio de lo que es la experiencia de los clientes, y ofreciendo fiabilidad frente al riesgo y garantías, ¿no? Frente a un consumidor que tiene pocas chances de equivocarse. Bueno, la marca tiene que cumplir lo que promete y facilitar una experiencia. Pero también, les decía, esta idea de proponer un futuro. Bueno, vivimos en una situación, una coyuntura, en donde hay un clima de escepticismo, o al menos de duda instalada respecto del futuro, por supuesto. Y bueno, la idea es que las marcas ayuden a ofrecer una perspectiva alternativa, ¿no? A través de su liderazgo cultural. Las marcas, sobre todo aquellas marcas más poderosas, tienen un liderazgo cultural, y la idea es que puedan apalancarse en ese liderazgo cultural en un sentido propositivo de futuro, ¿no? De permanencia, de nos quedamos acá y seguimos apostando al futuro, ¿no? Y en ese sentido, al menos la posibilidad de que las marcas puedan proponer una narrativa de futuro. Y bueno, también la idea de facilitar una inclusión, y sobre todo una inclusión real, ¿no? Hemos visto cómo en el consumo hubo procesos de expulsión de categorías y marcas, ¿no? Bueno, la idea es mitigar y revertir esos procesos, ¿no? A través de, fundamentalmente, accesibilidad y pertenencia. En concreto, lo que es affordability es, en definitiva, precios que sean alcanzables para las mayorías, ¿no? Y esta idea de everyday low price, ¿no? De precio regular, lo más bajo posible, lo más accesible posible, inclusive antes que las dinámicas promocionales. Digamos, una dinámica promocional, in and out, pasajera, no termina de resolver lo que, ni para los consumidores, ni para las marcas, un problema de precio regular más resuelto, ¿no? En todo caso, una promoción lo que hace es anticipar o concentrar consumo en determinado momento, pero si no hay un problema de precio regular,
esta cuestión de affordability no se termina de resolver. Bueno, por supuesto, soluciones en términos de portfolio y de innovación relevante que facilite la accesibilidad, y también elementos de rutas de simplificación o back to basics, que seguiremos conversando en el intercambio con Dani y Mari, ¿no? Digo, no me hagas comprar una gran cantidad de distintos productos con distintas funcionalidades, sino, bueno, en definitiva, algún producto que pueda cubrir satisfactoriamente múltiples necesidades. Y bueno, también estar al alcance de los niños hoy, ¿no? O sea, gran parte, más del 60% de los niños hoy en Argentina, en esta coyuntura, están debajo de la línea de pobreza, con serias dificultades de acceso a muchos consumos y marcas. La idea es estar hoy presentes al alcance de esos chicos, en la mesa de esos chicos, creando memorias, creando vínculos, para que las marcas puedan seguir relacionándose con estos chicos el día de mañana. Y en términos de aliviar tensiones, trabajar de la mano de las lógicas compensatorias con las que está viviendo la gente, ¿no? La gente está en esta tensión entre el control y la indulgencia, ¿no? Viendo cuándo se restringe y selectivamente en dónde se va a dar permitidos. Entonces la idea es que las marcas puedan ser facilitadoras de las indulgencias, en el sentido de habilitar que la gente pueda darse mimos y permitidos, y permitir ese beneficio emocional que la gente puede darse en términos de brindarse una gratificación, por un lado, pero a la misma vez sentirse smart shopper, ¿no? De que hicieron una compra inteligente y que compraron bien. Y en ese sentido dar como esa peace of mind, esa paz mental de que el precio regular, ¿no? que se ofrece, sobre todo para aquellos consumos que son regulares o de alta frecuencia, que el precio regular brinda una tranquilidad de que uno está comprando un precio competitivo, o al menos de un buen value for the money. También generar sentido de oportunidad para facilitar estas indulgencias, y ahí cuando hablamos de productos de un mayor ticket, de un mayor desembolso, definitivamente facilitar el acceso a través de financiación, ¿no? Más allá del consumo masivo. Y en términos de facilitar elementos para la construcción de la propia identidad, bueno, en definitiva, lo que estamos hablando de la dimensión de consumo simbólico, ¿no? Y en este sentido, estamos hablando de no solamente productos, sino fundamentalmente de brindar experiencias, pero de un modo más accesible, ¿no? Y bueno, toda idea de un proyecto de construcción de la propia identidad trae aparejada la creciente expectativa de customización, de que las marcas hagan algún tipo de curaduría, ¿no? Que recorte de una oferta infinita algunos productos específicos que sean más relevantes y más personalizados para los clientes. En este sentido, más vigente que nunca esta idea de curaduría y personalización de contenidos, de ofertas, ¿no? Y en este sentido, las marcas pueden, digamos, ser facilitadoras ofreciendo ingredientes genuinos, ¿no? Con ingredientes no me refiero solamente a lo alimenticio, sino elementos que la gente puede recombinar, haciendo su propia recombinación de elementos para construir su propia identidad, y ingredientes genuinos en el sentido de ser ingredientes naturales o originales o novedosos o de diseño, ¿no? Versus lo masivo, lo indiferenciado. Pero además,
de ingredientes genuinos o auténticos en ese sentido, hay como una nueva expectativa de autenticidad definida en nuevos términos, ¿no? Autenticidad definida en los términos de que las marcas sean auténticas por ser consistentes entre el front de lo que dicen las marcas y el back de cómo operan los negocios detrás de esas marcas. Entonces, cada vez más hay una expectativa de que las marcas y los negocios sean responsables en el modo de llevar adelante fundamentalmente el core business, ¿no? La actividad fundamental del negocio, y digamos, más allá de lo que algunas compañías hacen en términos de acciones compensatorias o acciones como caritativas o acciones testimoniales, alguna iniciativa de bajo impacto, ¿no? Que a veces termina como generando esa sensación de greenwashing, ¿no? Digamos, más que una responsabilidad real, es algo así como una escena que se pone al servicio de mejorar la imagen, pero de un modo que no es tan genuino. Así que, habiendo dicho eso, dejo de compartir pantalla para, de alguna manera, bueno, recuperar y profundizar algo de todo lo que veníamos hablando. Yo, por un lado, digo, estamos hablando de, bueno, de implicancias para las marcas, y acá quería abrir un poco la conversación con Mari y con Dani, de si se les ocurre ejemplos para rescatar de marcas que dieron una respuesta relevante en los últimos tiempos, y en qué sentido fueron relevantes, cuáles fueron las claves de esas respuestas relevantes. Bueno, hay muchas marcas que vienen trabajando con estas temáticas, por ejemplo, Natura, hay otras marcas, Patagonia, hay muchas marcas que vienen trabajando a favor de la sustentabilidad, entendida como este triple impacto positivo en las personas, en las comunidades y en el planeta, con distintas iniciativas y además integrado a su modelo de negocio, como decíamos antes, no solamente porque es una moda y porque es algo para declamar, sino que realmente está integrado. Y todo el movimiento, por ejemplo, de las empresas B, que seguramente muchos lo conocen, es una certificación que evalúa a las empresas en todas sus dimensiones, en gobierno, en brecha salarial, en cómo se manejan la empresa internamente, en los temas de sustentabilidad, en la participación en programas que puedan ayudar al bienestar social de alguna forma. Entonces, hay muchos ejemplos de empresas que realmente están trabajando de una manera muy interesante. Eso en cuanto al tema de propósito. Después, en cuanto a las fronteras porosas que hablábamos antes, la reconversión, justo mientras estábamos hablando, me llega una noticia de una línea de aromas que lanza un chef, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo de esta reconversión o de extensión del negocio, pensando en el ADN y en todo lo que se puede generar a partir de ahí, con coherencia, con congruencia de alguna forma, pero entonces eso también redefine el propósito de la empresa, porque entonces no es solamente brindar los mejores menúes o ser la mejor marca de alimentos, ¿no? Va cambiando también cuál es el objetivo y el propósito de la empresa, ampliando sus fronteras. Bueno, ahí, Mari, sumo también un par de marcas que se me vienen a la cabeza también, Ari, en función a tu pregunta.
por poner el ranking de marcas, si nosotros miramos el 2020, el ranking de marcas más elegidas, o sea, las que llegaron más a hogares y más veces fueron compradas, Ayudín fue una marca, por ejemplo, que tuvo, yo destaco bastante dos cosas. Primero, pasó a liderar lo que es el ranking de cuidado del hogar, básicamente. Y lo que yo destaco ahí tiene que ver con, obviamente hay un contexto que ayuda, sin duda que hay un contexto que estuvo muy enfocado en la relevancia de la desinfección, pero creo que Ayudín, digamos, destacó lo que ya venía haciendo previamente, digamos, la consistencia y la claridad de su propuesta. Me parece que una cosa es que llegue un contexto favorable para tu marca y otra cosa es que tu marca esté en condiciones de capturar el valor de ese contexto. Y me parece que Ayudín es una marca que se ha preparado y se viene preparando y construyendo consistentemente. Y también creo que ha sabido responder desde cuando sucedió la pandemia, ha sabido escuchar a los consumidores, básicamente. Y esto lo digo desde ellos, desde un inicio, comenzaron a hablar, apenas febrero o marzo, comenzaron a hablar como Clorox, digamos, como Ayudín, de las prevenciones que había que tener, de toda la cuestión relacionada a lo sanitario. Sin embargo, hubo una lectura, una primera lectura, una reacción inicial de los consumidores, de hecho esto es oportunista, y ellos como que rearmaron su estrategia comunicacional y dijeron, el mensaje para nosotros es relevante, si piensan que soy oportunista, ¿por qué no lo comunico a través de gente que esté validada, o sea, que no tenga como esta cuestión de la intencionalidad de la marca? Y transmitieron el mensaje a través de influencers, hicieron toda una campaña de concientización que era muy valiosa. En definitiva, a lo que voy con esto es, parece bastante destacable la consistencia, la claridad del propósito para capturar las situaciones cuando el contexto va para ese lado. Y después hay otras marcas, por decir, así como mencionaba Mari Natura, digamos, L'Oreal, yo creo que tiene también un armado y una articulación en su relación, no solo con los consumidores, digamos, en términos de las apuestas de sustentabilidad, sino también de sus empleados, de sus proveedores, digamos. Me parece que hay esto que vos mencionabas al final del front y el back, o sea, se vuelve mucho más transparente y ya no importa solamente que me cuentes algo, sino ya puedo conocer si eso es consistente o no. Es bastante destacable. Yo también destaco por fuera de lo que es el panel en sí, Patagonia, pero Patagonia, Mari, vos no sé si hablabas de la cerveza o no, a mí también me gusta bastante la marca de ropa. Patagonia me parece que es una marca que históricamente se construyó. Hablaba de la marca de ropa, sí. Ah, perfecto, ok, buenísimo, buenísimo. Entonces estamos ahí alineados. Digo, como para poner algunos ejemplos también complementarios concretos De afuera. de esto, exacto. Bien. Yo pienso, por ejemplo, en la marca Porongo, con perdón de la palabra, de yerba mate, ¿no? Como con una consistencia importante entre el modo de llevar adelante el negocio, digamos, sin agroquímicos o con el pago de un precio justo a los productores, por ejemplo, ¿no? O, digamos, en el sentido de affordability, algunas empresas del mundo lácteo más chiquitas, más modestas, como Milkout, y lo que ofrece en términos de value for the money y el modo en que llevó adelante su construcción marcaria, ¿no? O más chiquito, más modesto también, Lácteos El Puente, como una empresa productora y comercializadora de lácteos a un buen precio, a un buen value for the money, en términos de productos lácteos y quesos, por ejemplo, y en el sentido, digamos, en otro sentido más apuntando a niveles socioeconómicos más altos, Il Cestino, club culinario, ¿no? Que hace como entregas a esta comunidad foodie, entregas de una canasta mensual con productos seleccionados, digamos, de productores del interior, con ese sello de origen, de autenticidad, y a la misma vez como habilitando un ritual mensual de experimentación gourmet interesante, ¿no? Pero bueno, y veía por ahí alguna pregunta sobre alguna tienda parece que es Macy's, ¿no? Que viene a ofrecer, digamos, ropa de alta calidad, y alguien decía, como a contramano de todos aquellos que se van, ¿no? Y bueno, María ahí un poquito
respondía. Y evidentemente hay un segmento que preserva un muy alto poder de compra en la Argentina, no todo es pobreza, digamos, hay matices, hay realidades diferentes, como decíamos, y hay un público que mantiene un muy alto poder de compra al cual se le pueden seguir dirigiendo propuestas. Quería hacer una pregunta más. Marie, en tanto presidenta de Saimo, yo también parte de la junta directiva, quería preguntarles a vos también, Dani, ¿qué rol se les ocurre que tiene todo este amplio campo disciplinario de la investigación de mercado / Consumer Insights o Consumer Strategy para encarar estos contextos, ¿no? Bueno, yo estoy convencida que este es un gran momento para nuestra industria, que así como todas las industrias y las profesiones fueron cambiando y están atravesadas por esta transformación cultural y digital, también ocurre en la nuestra. Nosotros pasamos de metodologías muy clásicas a una integración enorme de metodologías que por supuesto incluyen la tecnología, el social listening, el análisis de Big Data. La investigación de mercados es mucho más amplia de lo que era en sus comienzos, y por eso hablamos más bien de la industria de los insights. Y qué mejor momento que este, de tanta incertidumbre, de tanta resignificación, de valores, de los negocios, de las propuestas, de qué significa una propuesta de valor para cada uno de estos segmentos, de cómo van a cambiar las nuevas generaciones. Sabemos que una generación es un grupo de personas contemporáneas en un momento determinado que atravesaron distintos hitos sociales que los determinaron, ¿no? Puede haber sido una guerra, una posguerra, la caída de las Torres Gemelas, el SIDA, determinados hechos. Haber pasado por esta pandemia va a dejar una impronta en estas nuevas generaciones, centennials, y la generación que le sigue, que escapa a lo que conocíamos. Entonces, más que nunca se va a necesitar la brújula y toda esta integración de saberes que integran justamente nuestra industria. Que nuestra industria ya de por sí es multidisciplinaria, porque trabajamos sociólogos, psicólogos, gente de económicas, de las distintas carreras económicas, administradores de empresas, economistas, estadísticos, creo que antropólogos ya dije, semiólogos, comunicólogos, bueno, y a todo esto se suman también los nuevos analistas de datos. Entonces, yo creo que es una multidisciplina nuestra industria, con muchísima riqueza de análisis, de integración de toda esta información para tener buenos insights para las tantas respuestas que se van a necesitar. Bien. Dani, no sé si querés comentar algo. No, clarísimo, yo quizás complemento desde un lado creo que estamos en un momento donde la cantidad de información, digamos, la cantidad de datos, muchas veces lo pienso más hasta desde la gestión, ¿no? Como que no alcanza el tiempo para poder procesar y sintetizar todo eso, entonces me parece que estamos en un momento en donde la síntesis es fundamental y donde también como poder ampliar nuestro campo visual mental para entender a los consumidores también como personas en toda su magnitud y también incluso con las contradicciones y la no linealidad, si se quiere. Entonces me parece que nos desafía bastante a tratar de ser lo más sintético posible, accionable posible, pero también entendiendo que somos todos personas y que eso sin duda nos interpela y nos desafía. Eso solo. Yo agrego algún comentario. Yo creo que muchas compañías con este contexto se dieron la oportunidad de repreguntarse, ¿no? De pasar del yo te conozco al yo te conozco, ¿no? Y de alguna manera necesitaron como reconectar
y entender lo que le pasaba a las personas, ¿no? Entonces, definitivamente es una época de florecimiento de preguntas y de esta actividad, ¿no? Yo, digamos, como comento en algún momento de este curso de investigación de mercado, es la ampliación de campo de batalla, ¿no? Tomando prestado de Michel Houellebecq, porque claramente este es un campo vivo y en redefinición, en donde podemos incorporar todo el análisis, hacer analytics sobre lo comportamental por un lado, pero fundamentalmente vincularlo también a no solamente lo que la gente hizo, sino el porqué y todo el rescate del entendimiento profundo de las motivaciones, de las tensiones, ¿no? A través de lo que surge de lo declarativo, ya sean fases cuantitativas o cualitativas. En definitiva, el encuentro del Big Data con el Small Data, ¿no? Que en definitiva hace a poder encontrarse con el Smart Data, ¿no? Y también, bueno, salir de esta falacia de el consumidor, ¿no? No existe tal cosa como el consumidor, de lo que estamos hablando, de esta diversidad, de este gran caleidoscopio, en donde en definitiva tenemos que cada vez más entender las particularidades, las variaciones, y en algún punto del camino identificar, ¿no? Digamos, conocer one-to-one para entregar one-to-one también, ¿no? Entonces, en este sentido, vinculo el camino de este campo a esta necesidad de curaduría, de personalización y también de predicción, ¿no? Es incorporar en este campo la analítica, el modelo predictivo, pero también todo el background más tradicional de la investigación del mercado. Así que miro la hora, son prácticamente 10:56, así que nos quedaríamos un rato más, pero tenemos que ir cortando. Vi que había preguntas sobre si vamos a compartir los contenidos. Definitivamente el video de toda esta sesión va a estar compartido. No sé si, Néstor, querés comentar un poco cómo se va a disponibilizar. Y bueno, creo que hasta acá llegamos. Mil gracias, Dani, Marie, un placer este viaje compartido. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final, que son unos cuantos. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Claramente unos cuantos. Adelante, Mariela, a ver, hicimos este evento, en realidad es en conjunto entre SAIMO y la Universidad de San Andrés, así que te dejo, si querés cerrar el evento, que me parece muy interesante, agradeciéndoles desde la mitad de la organización que nos toca, de la Universidad de San Andrés, a Ariel, a Daniel y a vos por haber estado participando de esta conversación tan interesante, como ya lo han indicado muchos de nuestros participantes en el chat. Mucho dato interesante y mucha reflexión y conclusión absolutamente interesante y necesaria para comprender el consumo. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y Mariela, todo tuyo. Sí, no, simplemente también agradecer que se hayan quedado, la escucha, el interés, es muy motivante también para nosotros este intercambio. También gracias a la Universidad de San Andrés, siempre es un placer hacer actividades en conjunto y bueno, dar a conocer toda esta riqueza de información, de insights con los que trabajamos, con los que nos gusta trabajar, nos sentimos orgullosos de todo lo que hacemos, así que es un placer compartirlo y bueno, gracias a todas las personas que participaron, al panel y a vos, Néstor, también. Bueno, no, por favor, ha sido un placer. Justamente la idea es esta, la de compartir con la comunidad ampliada conocimientos que podamos aportar de forma tal de generar valor más allá de lo que hacemos.
puertas para adentro, también hacerlo desde estas actividades de extensión, en nuestro caso extensión universitaria, pero obviamente que el equivalente de la divulgación de parte de SAIMO también aquí representada. Y agradecer a todos y a todas nuestros asistentes en el día de hoy, y los esperamos entonces una vez más el mes que viene, en estos encuentros mensuales que hacemos dentro del ciclo que llamamos Real Marketing en San Andrés. Muchísimas gracias y hasta la próxima.